Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Pablo Magluf y Maite Azuela vamos a discutir si los medios de comunicación están cumpliendo su labor o no durante este sexenio. Después voy a platicar con Valeria Moy sobre la posible implementación de un incentivo fiscal para la compra de vehículos eléctricos fabricados en territorio americano y las consecuencias que esto podría tener en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Y para terminar con Mauricio Mechulán vamos a hablar sobre la llamada entre los presidentes Biden y Putin sobre un posible conflicto en Ucrania. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Mucho habla el presidente López Obrador sobre la prensa y los medios de comunicación en este gobierno. Sabemos que se han realizado investigaciones periodísticas que han revelado presuntos actos de corrupción en el círculo cercano al presidente. Así que la pregunta que vamos a poner sobre la mesa el día de hoy es si los medios están cumpliendo o no su labor durante este sexenio. Para debatir este tema, saludo a Denise Dresser. Denise, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí como siempre y un gusto mayor de ver a Maite. Aquí está Maite con nosotros. Pues ya, aprovecho para saludar a Maite Azuela, quien está el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Maite? Muy buenas noches. Pues el gusto es mío de verlos, de acompañarlos. Ahora sí que nos echaremos una buena conversación. Gracias por la invitación. Gracias. Y Pablo Magluf. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos y querida Maite, bienvenida. Pues déjenme empezar Gracias, con la Pablo. querida Maite. De hecho, Maite, ¿están cumpliendo o no su labor los medios de comunicación durante este sexenio? ¿Tú qué dirías? Pues yo diría que no podemos calificar en una totalidad y como si fuera un grupo homogéneo a los medios. Creo que afortunadamente, y de eso se trata, los medios son plurales, son distintos, tienen diferentes audiencias, diferentes públicos. Entonces, no podría decir lo están cumpliendo todos y de tal manera. Creo que tendríamos que revisar primero cuáles son las funciones en una democracia que tienen los medios y Sí. si en este momento, con un régimen como el que tenemos, los medios están de alguna manera, pues por lo menos palomeando sus elementos básicos de informadores, pero sobre todo de generadores de pues una masa crítica, ¿no? Que es lo que esperaríamos que sucediera. Yo creo que en general los medios están en este momento haciendo un esfuerzo permanente por ejemplo, en estos espacios de análisis, por generar debates de contrapeso. Creo que también se está intentando pues compensar una agenda que está completamente monopolizada por las mañaneras y el presidente, con agenda de análisis y periodismo de investigación que ahonda con datos, que contrarresta la información que se da ahora sí que desde el espacio de las mañaneras. Pero creo también que los medios, y me incluyo, como parte de quienes los integran y los alimentan, hemos tenido una dificultad estos 3 años para podernos escapar de la narrativa polarizadora y de la agenda determinada por el presidente. Hasta ahí lo dejaría por ahorita. Sí, sí, muy importante, desde luego. Denise, ¿tú cómo lo ves? ¿Hemos cumplido los medios de comunicación con nuestra labor durante este sexenio? Coincido con Maite, no hay que ponerlos a todos en una bolsa. Por un lado está Animal Político, Reforma, este espacio, el periodismo de investigación que se hace en MX, en sitios que son verdaderamente independientes, Aristegui. Y por otro lado, pues está el pseudoperiodismo de quienes aplauden al presidente en la mañanera y se sientan en las primeras filas y se dedican a diseminar información falsa a favor del régimen. Entonces creo que hay una multiplicidad de voces en los medios. Lo que sí creo es que resulta cada vez más difícil
ser periodista, comunicador, analista en un país en el cual desde la tribuna presidencial se desacredita, se denosta, se mete en un saco a todos. El presidente la semana pasada incluso falazmente dijo que Carmen Aristegui era una periodista conservadora, que cuando lo había entrevistado en el pasado lo había encajonado. Ya todos para él son chayoteros, prensa vendida, si no reproducen la narrativa que se emite todos los días desde el púlpito presidencial. Y sí ha sido difícil contrarrestar, porque el presidente apela a emociones, apela también a realidades innegables del país de privilegios, de las élites, etcétera. Y nosotros no hemos logrado cómo confrontar eso con datos, en un país en el cual los datos ya no importan, importa más la lealtad política, la afiliación partidista, estás o no estás con el proyecto del presidente, y es difícil ser un contrapeso en un país en el cual el propio presidente desestima y critica la labor de los contrapesos. Y añadiría otro factor. Seguimos siendo un país con gran violencia hacia los medios de comunicación y los periodistas. Son números de agresión y de asesinatos que no disminuyen, al contrario. Y el presidente, cada vez que señala a alguien desde la mañanera, le coloca un enorme tiro al blanco en la espalda. Y la violencia que salta en las redes puede reproducirse en las calles, afectando la labor periodística de muchos periodistas que ya están en una situación de enorme vulnerabilidad. Muy bien. Pablo, es interesante, me quedé pensando porque decía Denise que la prensa que apoya al presidente de esta manera, que le aplauden como foca, es la prensa que disemina las falsedades, cuando en Palacio Nacional dicen que la prensa que pone en entredicho al gobierno y los datos del gobierno es la prensa falsa, ¿no? O sea, depende de dónde estés parado, ¿no? Dices si el del frente es falso o no, ¿no, Pablo? Sí, y como bien adelantaba Maite, es que depende de qué función le asignemos a los medios. En una democracia liberal, pues tú pensarías que los medios tienen la encomienda de informar y de vigilar al poder. Sí. Rescatando un poco al magnífico Walter Lippmann, la tarea más alta del periodista es decir la verdad y deshonrar al diablo. Pero así no lo es para todas las sociedades ni para todos los proyectos políticos. Gramsci te diría, bueno, la función de los medios es establecer una hegemonía, ¿no? Entonces no todos coinciden con la función liberal de los medios. Ahora bien, veo que tanto Maite como Denise dicen le ha faltado un poco a los medios. Yo, sin eximirlos, sí quisiera también pasar la bolita del lado de la cancha del régimen, ahí incluso también, porque este no es un régimen normal, no estamos en normalidad democrática. Aceptaría esa falta de parte de los medios en cualquier otra administración, pero también fíjense que por diseño el populismo tiene una praxis de blitz mediático, lo hemos comentado varias veces, ¿no? Inunda la agenda con información, todos los días son 5 o 6 trancazos. Parece casi como el revolcadero en Acapulco, ¿no? No te levantas de la primera ola y viene la siguiente y la siguiente y la siguiente. De modo que de pronto parece que tenemos superávit de escándalos y déficit de periodistas. Sencillamente no alcanza. No le quito, les digo, no eximo a los medios de cualquier esfuerzo que pudieran redoblar, pero sí es cierto que el populismo también está diseñado así, y ahí la prueba es que la misma dificultad tuvieron los medios gringos para cubrir a Trump, por ejemplo, ¿no?
No es una cuestión nada más de la prensa mexicana. Los medios gringos también la tuvieron muy difícil porque el mismo ejercicio populista del poder requiere manejar abrumadoramente la agenda y sencillamente es muy difícil de cubrir. Es realmente, ahí sí. Lo dejo sobre la mesa, no sé qué opinan. No, yo creo que ese es un tema a debatir, desde luego, Maite, y tú lo decías, cómo salirse de la agenda que cotidianamente el presidente pone en las mañaneras. 2 horas está ahí, se pelea, polariza, genera la nota. Es muy difícil salirse de un personaje como López Obrador o de un personaje como Trump, que constantemente está generando esa información que tanto nos gusta a los medios de comunicación, Maite. Sí, creo que tenemos que admitir que tenemos enfrente de nosotros pues un reto enorme, porque si en algo ha sido acertado el presidente, quizá haciendo contraste con su forma de gobernar, es con su forma de comunicar. Y creo que aquí quienes somos apasionados de la comunicación lo tenemos que reconocer, sobre todo la comunicación política. Creo que se muestra un desfase, y me lo cuestiono de forma periódica, se muestra un desfase como en la forma en la que estamos acostumbrados ya los medios de unas décadas para acá a transmitir información y sobre todo a transmitir el análisis de esa información, porque nos rompieron un poco el esquema. Incluso me imagino cómo cuando tienen que seleccionar invitados o analistas, tienen que pensar casi en los dos polos, como si fuéramos los republicanos y los demócratas, cosa que antes no sucedía ni siquiera con un partido hegemónico. O sea, se empezó a dar una dinámica en donde ya es muy caricaturizada la parte en donde tienes que tener casi que un debate entre los unos y los otros. Yo sí veo, por ejemplo, una ausencia de analistas que no forman parte del servicio público o que no han apoyado abiertamente al gobierno en campaña del lado del presidente. Entonces creo que a veces es difícil conseguirlos. Con analistas que no estén en la nómina del gobierno o que no hayan estado en campaña recibiendo beneficios políticos o que no aspiren en los próximos meses a ser candidatos a algo. Entonces creo que ellos, aún con ese déficit, han logrado permear muchísimo su discurso. Mi pregunta es, y ahora sí que viene de la introducción que Pablo, que nos da Pablo, porque de alguna manera creo que no tendría necesariamente que los medios ser un contrapeso o no únicamente. Yo creo que me gustó la parte cuando dijo su obligación es decir la verdad. Y la verdad, pues esperaríamos en un contexto democrático que no necesariamente fuera estar permanentemente cuestionando al régimen o cuestionando al presidente, claro, sino decir cuáles son sus aciertos y cuáles cuáles son aquellas áreas de oportunidad que va teniendo. Pero la polarización es tal y el ataque del presidente a los periodistas y a los medios ha sido tan desbocado que creo que ya cualquier matiz que hace el medio, porque yo sí veo esfuerzos de muchos medios, tanto impresos como televisivos o digitales, para matizar, para diferenciar lo que está realmente preocupante de lo que hay que reconocer como un posible avance, ya eso queda completamente pues opacado, ¿no? Si no es una guerra entre los unos y los otros, parece que no es una información fidedigna, Leo. Es que eso es muy interesante porque uno puede, o sea, los medios tienen que informar y luego hay otra parte de los medios que tiene que interpretar y debatir esa información. Yo puedo informar que esta corbata es color naranja, ¿no? Y luego ya podemos interpretar si les gusta o no que me haya puesto la corbata naranja. Pero hoy en día, Denise, incluso se cuestiona si esto es naranja, ¿no? O sea, eso es lo interesante de lo que está pasando, no solamente en México, sino en el mundo, Denise. Sí, porque el tema ya no es debatir si la corbata es naranja o no. El tema es decir que tú eres un neoliberal chayotero que guardaste silencio durante el régimen pasado. Todo se va diluyendo en una política de identidad en la que ha sido muy hábil el presidente, porque desde el inicio y de manera muy similar, mimetizando a Trump, ha buscado matar al mensajero para así atemperar el mensaje o desacreditar el mensaje. Y desde el inicio, aprovechándose
de que la historia de la prensa en México ha sido una historia de claroscuros. Sí. Sí ha habido medios en el pasado que guardaron silencio, que acompañaron al presidente, que se decían soldados del presidente, como el propio Emilio Azcárraga en algún momento, y aprovechándose de esa historia de medios que no nacieron con la idea, con la misión fundacional de escrutinar, vigilar o informar, sino de acompañar al poder. El presidente se vale de esa historia para ahora desacreditar a todos y confunde la información con la opinión. Porque una cosa es que un periódico presente una nota de investigación que sea crítica o que revele algo que está mal con su gobierno. Casos de corrupción interna, casos de desvío de recursos públicos, la militarización, por ejemplo. Y otra cosa es que una columna de opinión opine de manera crítica sobre él. El presidente tiende a confundir esos dos géneros y simplemente decir que todos los medios están en su contra. Ese es un problema. Y algo que destacaría y quiero incorporar a la discusión es un tema estructural que tiene que ver con la publicidad oficial. Sí. Porque eso también determina el comportamiento de los medios o lo condiciona. Y hemos visto en este gobierno cómo han cambiado aquellos a quienes se les da publicidad oficial. De hecho, esta fue un reclamo de la sociedad civil desde el sexenio pasado. Se le criticaba mucho a Peña Nieto el uso discrecional de la publicidad oficial. Pero déjame ahí te digo, porque eso es muy interesante, Denise, porque efectivamente el sexenio pasado es el sexenio que más el gobierno federal ha gastado en medios. Pues qué mal negocio, ¿eh? Qué mal negocio, porque así como que los medios trataran muy bien, que digamos, al presidente Peña Nieto, tampoco, ¿no? Más allá de eso, creo que el tema fundamental es que el presidente mantenga vivos a medios que se dedican a aplaudirle, a periódicos que viven ahora de la publicidad oficial, que viven de la publicidad oficial y cuya línea editorial se ha vuelto muy pro gobierno. Los pagos que se le hacen a los youtuberos, los pagos que se le hacen al periódico La Jornada, por ejemplo, que hoy creo que está en el segundo lugar de publicidad oficial. Sí. Los pagos a esta televisora que está entre los primeros lugares de publicidad oficial. El tema aquí es que si ese apoyo gubernamental se está traduciendo en una cobertura positiva. En algunos casos sí. En algunos casos no, pero tendríamos que exigir el freno a la discrecionalidad en esa distribución de bienes públicos al periodismo, porque lo que hace es coartar su independencia en algunos casos y distorsionar lo que debería ser un ejercicio libre de información frente a la opinión pública. Sí, bueno, es uno de los temas fundamentales en esto. Yo recuerdo que alguna vez le tuve que explicar a un estadounidense que los gobiernos en México gastaban dinero para anunciarse en la televisión sus grandes logros y pues no lo entendían, ¿no? Porque les resultaba muy ajeno, Pablo, este concepto, ¿no? Lo que pasa es que es una perversión en el modelo de negocios de origen. Los medios, como bien decía Denise, históricamente estuvieron atados al arreglo corporativista. Fueron parte del poder. De hecho, hay muy pocos medios que son realmente independientes. La mayoría son o concesiones o viven de la publicidad oficial. Hay pocos medios, cada vez más creo, pero hay pocos medios que viven, por ejemplo, de sus suscriptores, de modelos independientes de negocio o de publicidad local, de publicidad independiente. Y ahí sí creo que tiene vela en el entierro los medios. Los medios deberían de buscar una autonomía, porque es evidente que si vives de la publicidad oficial, hay al menos la tentación. No digo que todos doblen la mano, pero al menos ahí está la tentación, ¿no?
Entonces creo que hay que fundar más medios independientes con modelos de negocio sustentables, como en Europa y Estados Unidos. Quisiera regresar un poquito al tema de la polarización porque hay una aclaración muy pertinente que hacer. Yo difiero de Maite en que los medios tienen un papel que jugar saliéndose de la polarización. Yo creo que el polarizador en jefe está en el poder y resistir a esa polarización, criticar, enfrentar, confrontar, cuestionar, auscultar, para nada es, digamos que forma parte equidistante de la polarización, no es el otro polo. Vamos, el polo no es el poder versus los medios. Ambos no juegan el mismo juego polarizador. Digamos que es que, y por eso hay una trampa en quienes se colocan en el centro, los hemos aquí bautizado como Corea del Centro, ¿no? Sí. Que equiparan a Corea del Norte con Corea del Sur, cuando es una equivalencia ilusoria. En el fondo, no te puedes salir de la polarización. Si te están atacando y respondes, no estás polarizando tú también. Simplemente te estás defendiendo, estás cumpliendo tu labor como medio, que es auscultar al poder. Como habíamos quedado en una sociedad liberal, las funciones son informar y vigilar al poder para que los ciudadanos tomen decisiones. Yo creo que los medios no se pueden salir de la polarización, es una trampa. En el mismo ejercicio está implícita la polarización. Ahora, yo hay un elemento positivo que quisiera introducir en este tema, que son las nuevas tecnologías, Maite, ¿no? Realmente hoy en día hacer periodismo ya es más barato, se pueden utilizar las plataformas de internet y vaya que por ahí han salido, por ejemplo, lo mencionaba Denise, Animal Político, vaya que de ahí han salido historias de periodismo que han acabado en los medios de comunicación más grandes por el peso que han tenido esas historias, ¿no? Ese es un punto que sí cambia, es un game changer, ¿no? Cambia las reglas del juego, Maite, ¿no? Totalmente. Primero, para alusiones personales, nada más decir que yo en ningún momento he creído o he aquí expuesto que la polarización se da entre el presidente y los medios. Tendríamos que asumir que la polarización existe independientemente de los medios y que si asumimos que los medios son los observadores y los comunicadores de aquello que se observa, ya sea realidad o interpretación de la realidad, pues yo sí creo que tendrían que hacer un esfuerzo en la medida de lo posible de que esas funciones no estén amarradas por una polarización que, déjame decirlo y quizá suene un poco exagerado, pero creo que en buena medida es una narrativa construida y no necesariamente aterrizada en la realidad. Y existen las redes, por eso me viene súper bien la pregunta que colocas, Leo, porque creo que si algo nos revela esa polarización en donde los medios podrían ni siquiera intervenir, son las redes sociales, en donde la gente, ya sea con muchísima difusión, como los youtubers o gente que tiene muchísimos seguidores en Twitter, juega con esta polarización e incluso crece con esta polarización. Creo que también hay que asumir cómo hay figuras que, aprovechando esta polarización, pues entran en ella, debaten y saben que eso les genera mucha más visibilidad, ¿no? Y tenemos algunos analistas de la 4T, por ejemplo, que sin esa polarización hoy no serían nadie, porque han jugado mucho con esta figura de defender a un presidente, incluso de poner palabras en el presidente que ni siquiera han escuchado. Yo a algunos de ellos alguna vez les preguntaba, oye, ¿conoces en persona a Andrés Manuel? Porque veo que reinterpretas mucho lo que el presidente dice. No, nunca lo he visto, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una afortunada coincidencia, el hecho de que tengamos redes sociales, pero también puede ser muy desafortunada en términos de que no nos permite profundizar en el análisis de la información. Y nada más, me queda, ayer pasaba frente a un puesto de periódico y la verdad no sabía que hoy tenía el placer de estar aquí y vi la portada de la jornada, ahora sí que parece que la traemos en mente. Dice, a mayor apoyo del pueblo, más ataques del gobierno. Andrés Manuel López Obrador. Creo que ahí es donde los medios no están haciendo su papel, porque no está informando, es una primera plana desperdiciada y creo que lo que está haciendo es propaganda. Entonces creo que sí tendremos que detenernos en qué momento esto es propaganda y en qué momento esto es información.
Pues sí, sí. Por cierto, mi optimismo sobre las nuevas tecnologías empieza a ser dubitativa cuando me acuerdo que en esas nuevas tecnologías o redes sociales es donde más se cuestiona si esta corbata es naranja, ¿no? O sea, pueden llegar a decir, Leo Zuckerman fue con una corbata negra, ¿no? Así con toda impunidad. Pero bueno, Denise. Sí, las redes sociales se han vuelto una forma de gobernar de este régimen. El gobierno le dedica muchísima atención a posicionar al presidente, sus mensajes, tener cuentas que reproducen esos mensajes y también escrutinar lo que dicen sus críticos. Sí. O sea, el quién es quién en las mañaneras se ha vuelto una especie de tuitómetro de la popularidad presidencial y se exhibe ahí cada miércoles algún tuit de alguien que al presidente no le gustó. Y tú eres cliente frecuente, ¿eh? Tú eres cliente frecuente, sí, querida Denise. Sí, y siempre es mi estupor cuando me veo mencionada en las mañaneras. Hoy fue otro día más. Sí. Y pensaba, la labor de un presidente es promover un país más justo, más equitativo, más seguro, menos violento para todos y para todas. Su labor no es estar vigilando las redes para ver quién lo apoya y quién no lo apoya, quién lo critica y quién no lo critica. El simple hecho de que exista quién es quién en las mentiras, que sí, muchos justifican diciendo el presidente solo se defiende, el presidente tiene que defenderse de las falsedades que se dicen en las redes, me parece que debería ser la prioridad número 258 de las múltiples prioridades en las cuales debería estar pensando el presidente cuando se despierta en las mañanas. Y usar tanta energía, recursos públicos, poner a una mujer que hoy incluso el presidente admite que no lee bien, pero que no miente, sí, cuando los medios han descubierto que la licenciada Vilchis también miente y que también promueve datos falsos. El problema, insisto, es que se está matando al mensajero de antemano para así atajar la crítica. La idea es que todos los medios acaben en el cajón de fake news, de enemigos del presidente, defendiendo sus privilegios, defendiendo el chayote, en lugar de si lo que publicaron es cierto o no. Totalmente. Aunque tenga datos que son verificables, aunque los medios usen datos del propio gobierno, la descalificación gubernamental es tan pareja, tan poderosa, tan potente y tan cotidiana que busca hacer exactamente lo que hacía Trump, que es deshacerse de los incómodos. Totalmente. Y pintarlos como sus enemigos en lugar de ciudadanos críticos, analíticos, que hacen la misma labor hoy que hacían en sexenios pasados, porque lo que hace Animal Político hoy, lo que hace Reforma hoy, lo que hace tantos hoy, es lo mismo que hacían desde hace muchos sexenios. Y hay que decirlo, por ejemplo, lo que ocurrió esta semana con el periódico Reforma revelando la compra de propiedades de Santiago Nieto y el mismo día el Universal revelando la compra de automóviles y de depósitos muy extraños del fiscal Gertz, que a todas luces filtraron Nieto y Gertz a cada uno de los periódicos, ¿no? ¿Y qué dice López Obrador? Que el problema es el Universal y el Reforma, ¿no? Para no entrar al fondo de la pelea entre Gertz y Nieto. Te toca terminar con concluir, Pablo, adelante. Es que de nuevo ahí es parte del libreto y de la liturgia populista. Es decir, poner en contraposición a la prensa con el pueblo. No lo digo yo, lo dicen todos los estudiosos del populismo, que muy a menudo trae a la mesa, por ejemplo, Denise, ¿no? Desde Jan Werner Müller hasta
Ziblatt y Levitsky, es parte del diseño populista, porque en la medida en la que confrontas a la prensa como enemiga del pueblo, pues tú te eriges como encarnación de ese pueblo, ¿no? Sí. Terminan siendo enemigos populares. Y por eso no es fortuita la portada que mencionó, fíjate qué casualidad, la portada que mencionó Maite, ¿no? De la jornada. Ahí es exactamente eso. Los medios que no están con el pueblo son enemigos del pueblo. Nada más para cerrar, sí quiero también reivindicar otro modelo nuevo, además de los que mencionaban ustedes, que me parece muy interesante. Tal vez lo podemos discutir en otra ocasión a fondo, pero es, por ejemplo, este modelo de think tank periodístico, sociedad civil, tipo Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿no? Que tiene todo un equipo periodístico entrenado en periodismo, además de analistas de datos y de lo que quieras, pero que han sacado información de corte periodística. Totalmente. No es propiamente un medio de comunicación, no es un medio periodístico, pero hacen periodismo. Y, muy bien. Y son independientes. Yo creo que es un modelo que hay que explorar y que augura muy buenas cosas. Bueno, pues muchas gracias, Denise, Pablo, querida Maite, gracias por venir el día de hoy. Gracias, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con Valeria Moy para un tema, créame, de la mayor importancia, el tema del proteccionismo en Estados Unidos y cómo nos puede pegar a la economía mexicana. Regresamos.